Vamos a continuar con la segunda parte del título de este tema que estoy trayendo, es el Evangelio de Cristo, parte 2. Pero antes de empezar, ir a nuestro texto en el libro de Romanos, podemos ir, por favor, a Primera de Tesalonicenses. Espero de que hayan tenido sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creen o los creyentes. Veo de que, mis hermanos, en esta simple palabra, vemos que hay dos tipos de audiencias. Pablo nos relata este pasaje porque él está en uno de sus viajes, visita esta iglesia en Tesalónica que él lo fundó, y él se da cuenta, aquellos hermanos que escuchan la palabra, pero hay unos hermanos que escuchan la palabra, pero dicen, ya lo sabemos todo. Como Tesalónica es parte de la influencia griega en todas esas regiones, la filosofía está llena de filosofía en aquel tiempo. Entonces muchos de ellos piensan que esto ya lo hemos escuchado antes, no le dan importancia, pero hay otros, pero dice los creyentes, pero los que creen lo reciben en verdad como si fuera la palabra de Dios. Lo dice, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y esta es nuestra oración, mis hermanos, porque es la misma oración de Pablo. A donde él va, es la misma oración nuestra. De que cuando llegamos y compartimos y enseñamos y predicamos esta palabra, esperamos en el Señor de que usted pueda recibir esta palabra, no como palabra de hombres, pero como palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo oraba cuando él iba, y ustedes ya me han escuchado decir esto muchas veces, de que este es el área donde el apóstol Pablo ora al Señor, intercede por todas las iglesias, que todos lleguen al entendimiento y al conocimiento del Hijo de Dios. Y esto es el centro, mis hermanos, de lo que nosotros enseñamos, porque nosotros predicamos a Cristo y conocerlo y llegar al pleno entendimiento de quién es Él. Porque si no llegamos al pleno entendimiento de quién es Él, no vamos a poder manifestar aquí en esta tierra lo que realmente es ser un hijo de Dios. Y esa es nuestra oración. Y hemos visto, mis hermanos, a través de los años, enseñando esta palabra, hemos visto de esos dos campos. Hemos visto hermanos que han recibido esta enseñanza y ha entrado por un oído, ha salido por el otro. Pero hemos visto hermanos que han recibido esta palabra, ha entrado en su oído, en su entendimiento y se ha quedado depositado en su corazón. Y lo han recibido como palabra de Dios y han manifestado en su vida el resultado de este conocimiento, de esta revelación. Y le voy a decir, y el resultado es glorioso porque vemos en la vida de aquellos hermanos, cuando digo hermanos hablo hombres y mujeres, ¿ok? De aquellos hermanos que han recibido esta palabra, su vida realmente transformada. Y son un testimonio aquí en la tierra. Hermanos que han estado ya en congregaciones por años y años y años, pero no han escuchado esto. ¿Por qué? Porque se le ha predicado un evangelio que no está centrado en Cristo. Y esto es lo que nosotros enseñamos.
un evangelio donde Cristo es el centro, donde la obra redentora es el centro de la palabra de Dios. Tendemos nosotros a enseñar cosas que están alrededor de la obra redentora, pero no nos centramos en lo que es más importante, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que estamos enseñando ahora. Entonces, si vamos a Romanos, en el capítulo 1. Vamos a ir a nuestro texto que hemos empezado la semana pasada. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16 y 17. Vamos a leer estos dos versículos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu guianza, la sabiduría y la revelación que tú nos das, inteligencia espiritual, Padre, para poder entender tu palabra, enseñarla y recibirla, aprenderla y ponerla por obra. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Este evangelio me hace acordar también en el libro de Gálatas, el mismo apóstol Pablo habla acerca dice de que si alguien viene a usted a predicar otro evangelio que el cual nosotros no hemos predicado, sea anatema. Entonces nos da a entender el apóstol en ese pasaje en Gálatas de que sí había en aquel tiempo hermanos en Cristo, de que por una u otra razón estaban enseñando otro evangelio, a otro espíritu, a otro Jesucristo. Entonces, aquí Pablo en Romanos dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque tenemos que llegar a entender de que Pablo era un hombre letrado, estudioso, conocedor de la ley, fariseo, irreprensible en la ley, nos dice en Filipenses, en el capítulo 3. O sea que era un hombre conocedor de la ley, celoso de su religión, del judaísmo, perseguidor de la iglesia. Y nos damos cuenta, mis hermanos, de que Dios llamó a este hombre para que sea uno de los primeros, después de nuestro Señor Jesucristo, de los que influenciaron más, de los que avanzaron más el Evangelio y el reino de Dios en el resto del mundo, y por lo cual nosotros tenemos las 3/4 partes de lo que Él ha escrito en el Nuevo Testamento. Y yo puedo darme cuenta, mis hermanos, de el impacto que Él tuvo cuando Él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo en su camino a Damasco. Jesús brilla como la luz, dice, como brilla en el mediodía con una luz resplandeciente. Y Pablo tiene esa experiencia personal con Jesús mismo. Y llega hasta el punto, no sé si ustedes leen eso, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, Pablo relata por primera vez ese encuentro. Luego en el capítulo 22 lo relata nuevamente y luego en el capítulo 26 relata nuevamente este encuentro que tiene con nuestro Señor Jesús. Usted puede leerlo y podemos ver el impacto que tiene este encuentro con este hombre, Saulo de Tarso, cambiado luego a Pablo. Entonces él entiende lo que es realmente tener este encuentro con Dios.
se da cuenta de la transformación de su vida. Él, conociendo toda la ley, habiendo vivido bajo la ley por toda su vida, llega al entendimiento de esta revelación, porque todo lo aprende él de revelación, porque él dice, como lo dije la semana pasada, de que él esto no lo aprendió de ninguna instrucción que le dio Pedro, le dio Juan, o le dio Santiago, que estaban vivos en aquel tiempo. Él no recibió ninguna revelación de ellos, aunque ellos confirmaron lo que Jesucristo le había revelado en ese encuentro que él tuvo con el Señor. Y yo pienso, mis hermanos, de que Pablo tuvo más encuentros con Jesucristo. Y su vida es radicalmente transformada. De la noche, así como el día es de la noche. Se da cuenta el significado, y es por medio de sus cartas, que nosotros conocemos esta revelación de la palabra de Dios acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es Él que nos ha dejado sus manuscritos para que nosotros podamos entender lo que Él vio y lo que Él llegó a entender. Entonces podemos ver, mis hermanos, de que aquí, en sus cartas, Él deja impreso o escrito lo que Él encontró y lo que Él vio. Pero no muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Pero cuando llegamos a ese entendimiento, yo le voy a decir, vamos a tener esa transformación de que Pablo tuvo cuando él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y él por eso dice aquí en esta línea del versículo 16, no me avergüenzo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a poder avergonzarse de algo que él que ha tenido ese encuentro y su vida ha sido transformada? Y yo entiendo, mis hermanos, porque él dice, el mundo, eso es lo que digo yo, obviamente no dice, pero podemos decir de que esto es lo que Pablo siente. El mundo tiene que saber de esto. Esto no tiene que quedar para mí. El mundo tiene que saber de esto. Y vemos en esos tres relatos en el libro de los Hechos, cuando Pablo relata este encuentro, vemos específicamente por qué Jesús llamó a Saulo, para que él lleve este evangelio hasta los confines de la tierra, para los gentiles. Es un apóstolo a los gentiles. Entonces, y es por ello que él dice, ¿cómo me voy a poder avergonzar yo del evangelio? ¿Cómo voy a poder quedarme conmigo para mí solo de lo que he entendido, de lo que he sido revelado y mi vida ha sido transformada? ¿Cómo puedo yo quedármelo para mí? Es como si usted descubriera el antídoto para el cáncer en general. Si usted descubre el antídoto para el cáncer, ¿usted se lo guardaría para usted mismo? ¿Me entiende? Usted se subiría en el cerro más alto y diría, aquí tengo la solución, y usted haría todo lo posible para que todo el mundo llegue a tener ese antídoto y la solución para el cáncer. Y esto es lo que Pablo está haciendo. No me avergonzaré del evangelio. Y precisamente esto, mis hermanos, no nos ponemos nosotros al nivel de Pablo, pero también somos hijos de Dios, así como Pablo también es un hijo de Dios. Y esto es lo que nosotros pudimos ver en la palabra de Dios. La revelación de Pablo revelado en nuestro corazón. Y esto es precisamente lo que nosotros sentimos de llevar a todo lugar. Y decimos a nosotros, ¿cómo podemos quedarnos para nosotros esto, lo que hemos visto en la palabra de Dios? Déjeme contarle una experiencia pequeña, que ya lo he contado a mis hermanos.
Una noche estaba en mi computadora allá en Canberra, en mi estudio. Mi esposa estaba al costado. Estaba también en su computadora. Y yo estaba en mi computadora, pero estaba estudiando esta palabra. Estaba estudiando el capítulo 6 del libro de Romanos. Y era una noche con muchas de ellas que estaba meditando en la palabra, el libro de Romanos en el capítulo 6. Y yo le voy a decir, no estaba buscando nada, simplemente estaba meditando porque hambre y sed sí tenemos de la palabra de Dios. Y lo hemos leído, el libro de Romanos lo hemos leído y lo hemos releído y lo hemos releído y releído. Y el hambre que hay en uno de poder conocer de la palabra de Dios. Y le voy a decir, cuando Dios más le revela a uno, más hambre uno tiene. Más hambre uno tiene. Más le revela, más hambre uno tiene. ¿Me entiende? Entonces, estaba meditando en la palabra del Señor, capítulo 6 de Romanos. Y de la nada, no estaba pasando nada. Es una experiencia espiritual, ¿ok? No sé cómo usted lo va a tomar, pero yo sé que fue de Dios. Estaba meditando en su palabra y de un momento a otro es como si yo hubiese salido de mí. Yo me hubiese salido de mí y estaba atrás de mí. Estaba atrás de mí, en la silla donde yo estaba. Mi computadora está ahí. La palabra estaba ahí, yo estaba sentado acá, es como, estaba saliendo, me salí yo de ahí como en el Espíritu y me pude ver a mí detrás que estaba leyendo la palabra de Dios. Pero yo lo vi como si es que fuera Pablo que estaba escribiendo este libro de Romanos. Entonces, la revelación que vino en mí de esta experiencia espiritual es que yo dije, que vi y llegué a entender lo que Pablo estaba relatando y escribiendo. Y yo lo vi a Pablo escribiendo, ¿okay? No sé cómo esto es en el espíritu, pero esto es lo que ocurrió. Yo vi a Pablo escribiendo esta porción y yo dije en mi espíritu, ahora entiendo lo que Pablo quiere decir acá. Ahora entiendo. Sería una experiencia de tal vez no más de 20 segundos. Y mi esposa estaba ahí al costado estudiando la palabra también. No se daba cuenta, pero todo estaba ocurriendo acá. Entonces, y yo regreso a mí mismo, entonces me levanto y digo, no tenía palabras para poder explicar esta experiencia. Y me levanté y me paré, miré al cielo y dije, el mundo tiene que saber de esto. El mundo tiene que saber de esto. Y en los próximos días de esa experiencia, fue como, ¿cómo se dice? En inglés se dice como un roller coaster. No sé cómo se dice un roller coaster, una montaña rusa de experiencias en el Señor y el hambre y la revelación de la palabra del Señor fue algo increíble. La situación es, mis hermanos, es de que el Señor revela a aquellos que tienen hambre. Si usted tiene hambre, como dice en Mateo 5:6 dice, bienaventurados aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted tiene hambre y sed por Dios y por la palabra de Dios, el Señor no respeta, ¿cómo podría decir? El Señor le revela. Porque Él quiere, escuchen, en Romanos 8:30, el Señor dice, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?
Él quiere dar a cada uno de nosotros todo lo que Él ha planeado por medio de Jesucristo. Eso quiere decir de que Él no se ha guardado nada para Él. Él lo ha entregado todo para sus hijos. Él no lo ha entregado todo solamente a los pastores o a los evangelistas, no, a todos sus hijos. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Somos un varón, escuche, somos un varón perfecto. Dice Efesios capítulo 4, en el versículo 11 en adelante. Esto estaba meditando con los hermanos anoche en Canberra. Que Él, por medio de la obra redentora, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida y la estatura y de la plenitud de Cristo. Y ese es el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, sin excepción a todos aquellos que creen. Y este es el evangelio que Pablo trata de enseñar y llevar al resto del mundo. De que todos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser y caminar y vivir como Cristo y como Jesús caminó en la tierra. El problema es que no hemos sido enseñados de tal forma. El problema es que hemos sido enseñados, que hemos idealizado o idolatrizado hombres que solamente ellos pueden funcionar en determinadas posiciones. No, el Señor ha dispuesto para todos sus hijos. Todos tenemos el mismo precio, como dije la semana pasada. Todos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es invalorable. Si el valor de algo es determinado por el precio, y si la sangre de Jesucristo es invalorable, ¿cuán valioso es usted? ¿Cuán valioso es usted para Dios? Entonces, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Él está llevando la verdad del evangelio a todo el mundo, porque Él es cristocéntrico. O sea, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No voy a entrar a eso todavía porque de repente, bueno, yo sé que no voy a terminar hoy día. El mundo, un poquito más cerca, Colombia, está pasando por un tiempo importante en su historia. El mundo está pasando por un tiempo importante en la historia de la humanidad. No solamente Colombia, todo el mundo está en un cambio político, económico, social. Todo el mundo está en situaciones difíciles, pero no piensen de que es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Estamos viviendo pandemias, estamos viviendo epidemias, terrorismo y muchos problemas climáticos. Lo que el mundo necesita es buenas nuevas. No necesita malas nuevas. Y lo importante es, mis hermanos, de que así como ustedes están viviendo también tiempos en la historia de Colombia, el mundo necesita también las buenas nuevas de Cristo. Pero lo que he podido ver, mis hermanos, sean buenas o malas los tiempos en el mundo, la iglesia continúa avanzando. La iglesia de Cristo, este evangelio que Pablo empezó a predicar en aquel tiempo, ha continuado creciendo y creciendo, pero tal vez sin mayor, como podríamos decir, conocimiento, pero está avanzando sin darse cuenta, sin que uno se dé cuenta. El evangelio de Cristo ha venido creciendo desde
sus inicios, nunca ha sido detenido. Las buenas nuevas han seguido siendo predicados por hombres y mujeres de Dios que tienen hambre y sed, de aquellos hombres y mujeres que han llegado al entendimiento de esta palabra, a su vida ser transformada. Cuando su vida es transformada, ¿cómo usted puede callarse lo que Dios ha hecho? Entonces, este evangelio, mis hermanos, es el reino de Dios. Ha sido profetizado, como compartí en los chats, no sé si ustedes lo leyeron, el día siguiente de las elecciones que tuvieron ustedes acá, mandé un chat bastante largo, hablando de esto, de que la iglesia, sea quien fuere, esté en el poder de un país, sea uno bueno o sea uno malo, en cualquier país, para el evangelio no hay obstáculo. Para el evangelio no hay obstáculo. Sea un buen gobierno o sea un mal gobierno. Si hay un buen gobierno, Pablo lo dice en Primera de Timoteo, dice de que necesitamos de que hagamos oraciones, intercesiones, súplicas. Dice, por nuestros líderes, por aquellos que están en eminencia, para que nosotros podamos vivir en paz y en piedad, porque Dios quiere para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, cuando está el país o el mundo viviendo en paz, entonces hay gente que se convierte. Pero cuando hay opresión, en la iglesia crece aún mucho más todavía. O sea quien fuere esté en el gobierno, mis hermanos, el evangelio de Cristo continúa. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo, de orar por nuestros líderes. ¿Ok? Es importante. Aquellos que están en eminencia. En 2 de Corintios, vayamos ahí por favor. Capítulo 1, versículo 17. Estamos hablando del evangelio de Cristo. Estábamos hablando de estas buenas nuevas. Y de que las buenas nuevas, lo que Dios promete y lo que Dios nos muestra en su palabra. En el versículo 17 dice, así que al proponerme esto, que quizás, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no, y sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros de vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pablo está hablando aquí a estos hermanos de Corinto, de que cuando él iba a viajar a visitarlos, él iba a pasar por ellos. O sea, está hablando, nos está dando a entender de que las decisiones que él toma cuando él va a visitar este lugar de la iglesia de Corinto, para él dice, me voy a Macedonia, pero estoy yendo a Macedonia, mejor de repente voy a Corinto. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, dice, yo cuando me propuse venir a ustedes, no fue de casualidad, no es que yo estaba yendo a Macedonia y dije, de repente voy para allá. No, está diciendo, él dice, lo que yo me propongo hacer es deliberadamente, yo planeé en Dios de venir a visitarlos, de visitarlos a ustedes, porque en Cristo, lo que Él prometió, no es sí o de repente tal vez, no. Tal vez sí, tal vez no. No, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y lo importante de ese versículo final que hemos leído, en el versículo
en el versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, mis hermanos? Es de que las promesas de Dios, nosotros hemos tendido a diluir o tal vez no tomar en serio este evangelio. Hemos visto muchas cosas que hemos leído, pero no le damos la importancia que debe ser, porque no lo hemos recibido como palabra de Dios. Lo hemos recibido como palabra de hombre. Y por lo tanto decimos, así como no he visto qué ha ocurrido en mi vida, de repente es o de repente no es. Entonces hemos diluido la eficacia de esta palabra de Dios y no lo tomamos en serio. Pero cuando lo recibimos como palabra de Dios, porque las promesas en Él son sí y amén en Él, entonces nos plantamos en eso, y la única forma que vamos a ver este evangelio ser manifestado en nuestras vidas es porque realmente tomamos serio lo que Él dice en su palabra. Entonces vamos a descubrir, vamos a vivir de acuerdo a las promesas de Dios. La segunda parte, la segunda línea de Romanos 1, volvamos a nuestro texto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Déjeme compartir con usted algo bien chiquito otra vez, otro testimonio. Porque esto también ya lo he compartido con hermanos que anteriormente. Lo estoy compartiendo para ilustrar lo que quiero decir aquí, lo que la palabra nos está hablando acerca, que el evangelio de Dios es el poder de Dios. El evangelio, las buenas nuevas, es el poder de Dios. Yo estaba en mi estudio nuevamente unos años atrás, eran aproximadamente las 11 de la noche, estaba orando yo, antes de ir a acostarme. Y me fui a acostar más o menos a esa hora, a las 11:30 aproximadamente por ahí. Me fui a acostar y mi esposa ya estaba durmiendo y yo me acuesto y me recuesto en mi almohada. Y en ese momento que me puse mi cabeza en la almohada, no sé si fue con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, no me acuerdo específicamente, pero sí lo que pude ver es de que estaba yo en un campo verde, en donde habían al costado mío había unos postes de corriente, ¿cómo se llama? Eléctricos. Postes eléctricos, y yo podía ver que eran bien altos, y en la parte de arriba estaban obviamente la madera que estaba atravesada y el poste, y los cables que iban para allá. Habían 2 postes que yo podía ver porque después se perdían más allá en los cerros. Estaba yo situado en ese lugar, pero aquí donde yo estaba parado, había otro cable que no estaba conectado a los postes que estaban acá, pero estaba por acá, okay, estaba por este lado de acá, pero estaba en el aire, y cuando yo veía el cable, yo lo miraba así, y lo único que yo podía ver es el final que se perdía en el firmamento, pero en el cielo, no en ningún cerro, pero en el cielo, y lo veía así. Y eso fue todo. Eso fue todo, pero me impactó a mí y me acosté, pero en realidad yo no supe realmente qué es lo que significaba.
Y a través del tiempo pasaban semanas y meses que yo pedía al Señor, Señor, ¿qué significa esto? Y yo no podía interpretar esta visión, era una visión, pero lo que sí sabía es de que al igual que estos cables eran cables de corriente, de poder eléctrico, y este también tenía esa misma definición de ser un cable de poder, pero que venía desde el cielo. Pero no sabía, Señor, ¿qué cosa me quiere mostrar con esto? ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Quieres que yo agarre el cable? ¿Quieres que imagine que el cable está ahí? Señor, ¿cómo quieres que actúe? ¿Qué cosa quieres que haga con esto? Y yo oraba al Señor, pero no podía encontrar, no sentía en mi corazón la verdadera interpretación de esa visión. Entonces, una mañana que yo estaba nuevamente en mi estudio orando al Señor, porque yo cuando oro, como les he dicho muchas veces, yo agarro esta Biblia en inglés y yo la abrazo porque es la palabra de Dios. Y le doy gracias al Señor por todo lo que Él ha revelado y con lágrimas, clamando al Señor, dándole gracias, Señor, por todo lo que me ha mostrado y en clamor, y yo empiezo a levantar mi brazo mis brazos y le doy ahí arrodillado en mi estudio. Nadie me está viendo, ¿ok? Nadie me está viendo ahí, solamente yo y el Señor estamos ahí. Y me levanto así, estoy agarrado así, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, y clamando y orando, Señor. Y cuando abro mis ojos y veo mi mano agarrando la palabra, entonces cuando veo la palabra en mi mano, vi el cable de Dios que venía del trono de Dios, que es el poder de Dios desde su trono. Es la palabra de Dios. Desde ese momento me di cuenta de que este es poder de Dios. El Evangelio, lo que dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios que viene desde su trono. Que viene desde su trono, revelado desde su trono. Y para mí eso fue, yo no les puedo contar todo, obviamente, porque allí en el suelo, allí en el piso, clamando y dándole gracias al Señor, y para mí eso fue confirmación, porque no había otra forma de que yo pueda entender esa visión. Entonces, mis hermanos, este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios manifestado. Y cuando leemos esta primera de Corintios en el capítulo 2, perdónenme, pero 5 minutos más, aunque hemos avanzado ni una línea todavía, pero hay mucho que compartir de estos dos versículos, mis hermanos. Quisiera tener todo el tiempo para poder ir a todo esto de lo que es de la palabra de Dios. Dice en el versículo 2, en el capítulo 2, primera de Corintios, en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este que fue crucificado. ¿Okay? Ahí no dice que fue crucificado, pero eso es lo que debe decir. Porque otras Biblias dicen que fue crucificado. ¿Okay? Porque Jesús ya no está crucificado. Él predicaba a Cristo que fue crucificado, que no es crucificado. Okay. Entonces, que fue crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y nosotros, mis hermanos, hemos tendido a interpretar cuando dice de que yo no he venido a predicar
predicaros esto con humana sabiduría, sino con el Espíritu y de poder. Y pensamos de que solamente el predicar y ver el poder de Dios es a través de señales y prodigios, de sanidades, milagros. Todo eso es realmente el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio manifestándose, pero no es todo. ¿Dónde está en realidad yo lo que puedo ver la manifestación del poder de Dios? Es en la revelación de la palabra de Dios en nuestro espíritu. Porque entiendo de que sí, señales y prodigios, sanidades, milagros y todas esas cosas existen y estoy por ello, pero hemos ignorado de que el poder de Dios tiene poder para revelarnos en nuestro espíritu nuestra verdadera identidad. Cuando llegamos a ese entendimiento de que quiénes somos nosotros en Cristo por medio de esta revelación espiritual, ¿me entiende? Espiritual. Este es el poder de Dios en nosotros para que se manifieste en nuestras vidas como quienes realmente nosotros somos. Y lo voy a decir, y esto es lo que realmente deberíamos siempre orar, de entender esto, por medio del poder del Espíritu Santo, esta revelación. Es mucho mejor, mira, y lo voy a decir, porque nosotros podemos orar por sanidad, amén. Yo creo en la sanidad, yo creo en los milagros, yo creo en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero si una persona que recibe un milagro, una sanidad, no tiene el entendimiento de la palabra de su identidad, ¿quién es? Cuando esa persona tenga algún otro problema, va a tener que recurrir nuevamente a que ore y reciba sanidad. Es mejor, es como una persona que, como se dice, es mejor enseñar a una persona a pescar que darle un pescado. Porque aquella persona va a tener hambre nuevamente y va a venir a usted a que le dé un pescado. Es mejor enseñarle a pescar para que esa persona vaya a pescar por sí sola. Entonces, esto, la revelación de la palabra. Cuando usted tenga alguna situación con su cuerpo o alguna situación en su vida, en su familia, usted no va a ir, pastor, puede orar por mí, aunque no es mal orar eso. Nosotros lo hacemos, recibimos todo eso, pero es importante de que usted lo haga, usted conozca, usted tiene el poder, usted tiene la autoridad en Jesús para hacer lo mismo lo que el pastor puede hacerlo. No espere de que uno lo haga. Nosotros lo hacemos de todo corazón, pero lo ideal es de que todos tenemos esa misma autoridad, y ese es el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio a todos aquellos que creen. Y usted tiene ese poder. ¿Me entiende? Y usted puede vivir de acuerdo como Cristo, porque Él lo ha dado todo para nosotros. Miren, si podemos seguir leyendo, lo podemos hacer. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Está hablando, mis hermanos, no de sabiduría humana, pero sabiduría del trono de Dios, sabiduría de los cielos, sabiduría espiritual. Y esta es una de las áreas en las cuales que les conté esta visión, es de que esto es lo que el Señor me ha revelado cuando orando y pidiéndole entendimiento de esta visión, de que esta sabiduría proviene y el poder de Dios proviene de su trono, pero estos cables también llevan poder, también tienen poder, pero es un poder terrenal. Pero hay un poder celestial. Pero cuando nosotros tenemos la bendición de conectarnos con este poder celestial, de recibir inspiración, revelación, poder desde lo alto, también tenemos acceso a este poder, al poder y conocimiento natural, humano, terrenal. Tenemos acceso a eso, pero lo que fallamos nosotros y no nos damos cuenta que el Señor nos ha dado por medio de su Hijo acceso a este poder y esta sabiduría e inteligencia. Escuchen esto. E inteligencia espiritual. Eso es lo que dice Colosenses 1:9.
de que para que lleguemos al entendimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No inteligencia humana, pero celestial, espiritual, que viene de Dios, del poder de Dios. Entonces yo entiendo, mis hermanos, cuando el Evangelio dice que es el poder de Dios, es el poder de Dios para revelarnos quién es, para llegar al entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, en toda inteligencia y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El tiempo se me ha acabado, mis hermanos, y tal vez no he dicho mucho. Pero tengo mucho en mi corazón, y tenemos mucho en nuestro corazón de poder compartir con ustedes, mis hermanos. Y les pido de que sigan, de que continúen viniendo a los estudios bíblicos, porque ahí realmente en esta semana que viene vamos a... la semana pasada fue una introducción, pero empezamos esta semana, y yo les pido de que puedan venir y puedan recibir más palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, voy a pedir, mis hermanos, que se pongan de pie, pónganse de pie. Como dije la semana pasada. Y esto es muy, muy importante. Para realmente entender esta palabra y recibir estas promesas, como dice Primera de Corintios o Segunda de Corintios, es esto primero. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, si no, no puedes entrar al reino de los cielos o reino de Dios, que es lo mismo. ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? Es recibir la salvación. Y esto lo vamos a hablar, esto está justamente en estos dos versículos. Poder de Dios para salvación. Pues es importante llegar a esto, de que tenemos que nacer de nuevo. Y esta es mi pregunta a usted. Todos aquí, ¿realmente hay seguridad en su corazón de que usted ha nacido de nuevo? Y esto tiene que ser bien claro, porque si usted dice, oh, yo creo que sí, entonces usted no está seguro. Si dice, no, de repente no. Usted tiene que estar seguro. Cuando le dicen, ha nacido de nuevo, sí, Señor, yo me acuerdo aquella fecha, aquel día cuando yo estaba en tal congregación, o con tal persona, o con alguien, yo di mi vida al Señor y rendí mi vida a Él. Y en ese momento Él fue mi Señor y Salvador. Sí, me acuerdo. O sea, hay seguridad y hay esa confianza en uno que sí, Señor, he nacido de nuevo. Entonces, usted tiene un buen fundamento, un buen cimiento para que usted empiece a edificar esto. Y todo es por medio de la fe, mis hermanos. Es fe en Cristo. Y todo lo que ocurre en ese momento que nacemos de nuevo yo no lo sabía, yo lo llegué a entender años después. Lo que ocurre en lo espiritual en ese momento que yo di mi vida al Señor. Yo no sentí nada, levanté mi mano y oraron por mí, yo oré la oración y ahí acabó todo. No vi nada, no vi el arco iris, no hubo fuegos artificiales, no hubo nada de eso. Fue nada, pero algo ocurrió en ese momento. Y lo llegué a entender después. Y esto es importante, y lo voy a hacer todos los servicios que vamos a tener acá, porque van a seguir viniendo más personas, y yo no los conozco, y es importante que sepan todo esto. Se ha acostumbrado, en congregaciones, dicen, por favor, todos cierren los ojos y bajen la cabeza. Porque no quiero avergonzar a aquellos que van a levantar la mano. Se ha acostumbrado a decir eso. Y dije, wow. Bueno, yo estaba ahí cuando estábamos en esas congregaciones. Lo hacíamos. Pero después un día el Señor me dijo,
Si algún hermano levanta la mano, realmente es vergonzoso. Sería vergonzoso. Yo pediría de que todos los hermanos tengan sus ojos bien abiertos. Que cuando hay una persona que levante y diga, yo quiero recibir al Señor, todos nos gozamos en el Señor. Nos gozamos en el Señor y decir, Señor, gracias. ¿Por qué bajar la cabeza y cerrar los ojos? Eso no, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Por eso mantengamos los ojos bien abiertos. Si alguien no ha nacido, no ha recibido al Señor, salvación, en este momento, levante la mano hoy día. Si usted dice que ha nacido de nuevo, amén. Pero si usted no está segura de su nuevo nacimiento, levante la mano ahora. Amén, mi hermano. Oremos. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el tiempo que hemos estado aquí, Señor, en comunión, alabándote, Señor, escuchando tu palabra. Nos gozamos en tu presencia, mi Dios, y te damos gracias, Señor, porque tú manifiestas tu poder a través de nosotros, Señor, cuando salimos y cuando estamos aquí presentes. Gracias, Padre, por tu presencia y tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.